Muy bien, entonces ya vimos en la primera exposición lo que son radiaciones ionizantes prácticamente. En esta segunda parte vamos a ver radiaciones no ionizantes, las dos modalidades que faltaban en el uso habitual de la radiología, que es el ultrasonido y la resonancia magnética. Normalmente la resonancia magnética en nuestro país al menos está poco a poco siendo más disponible, pero igual sigue siendo cara comparada con el resto de los exámenes radiológicos convencionales. Primero veamos el ultrasonido, que es en contraparte, es accesible, barata y últimamente está siendo sobreexplotada. Aunque tengo que decir que depende mucho de la habilidad de quien la hace, dado que es operador dependiente por excelencia. Y en la modalidad de ultrasonido es basada tanto en la naturaleza, el sonar de los murciélagos y su aplicación posterior a los aparatos que usamos normalmente. Los submarinos, los barcos y los aviones contienen un sistema no basado en ultrasonido, pero que sigue un principio parecido al emitir ondas, ya sea el sonar o el radar, que al impactar contra superficies duras rebotan y al regresar hacia el aparato necesitan una interpretación para poder decir si algo está allí. El ultrasonido no funciona exactamente así, pero sigue un principio similar. Son ondas de ultrasonido que enviamos al cuerpo humano y que rebotan no contra superficies duras, sino contra interfaces de tejido. Es decir, la diferencia entre un tejido y otro, por ejemplo, el plano entre grasa y músculo, eso va a causar una señal de ultrasonido reconocible. Normalmente las ondas de ultrasonido se producen por vibración de partículas, es decir, no son ondas electromagnéticas, sino son ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas son transmitidas por partículas, es decir, no se desplazan en el vacío y normalmente tienen una velocidad mucho menor que la de la luz, obviamente. Se acerca bastante a la velocidad del sonido, pero como está transmitido en nuestro cuerpo, tiende a disminuir. Depende mucho del medio donde se propague también. La velocidad del ultrasonido en el hueso no es la misma velocidad del sonido, del ultrasonido en partes blandas, por ejemplo. Entonces, son ondas longitudinales y consisten, como cualquier onda mecánica, en condensaciones y rarefacciones del medio por el que transcurren. Normalmente las frecuencias de ultrasonido diagnóstico son más de 1 MHz por lo general. Y la máquina normalmente contiene sondas que transmiten esas ondas de ultrasonido a través del cuerpo. Y a esa onda le corresponden los mismos parámetros que usamos en ondas convencionales. Por ejemplo, tienen frecuencia, tienen periodos, tienen ciclos por segundo y de ahí salen los hertz. Entonces ya dijimos que las máquinas de ultrasonido tienen diversos transductores, que son estos instrumentos que vemos aquí, y que en su interior contienen un cristal especial, un cristal que nosotros denominamos cristal piezoeléctrico. Este cristal lo que hace es transmitir la señal mecánica a partir de la señal eléctrica, porque como vemos tiene un cablecito que lo une a la máquina. Esa máquina lo que hace es enviar señales eléctricas hacia el cristal piezoeléctrico y ese cristal piezoeléctrico lo que hace es convertirlas en ondas mecánicas, en ultrasonido. Viceversa, al regresar el ultrasonido, el cristal piezoeléctrico los convierte en señales eléctricas. Entonces, la parte más vital del ultrasonido es el cristal piezoeléctrico, así como el tubo de rayos X es al tomógrafo y es algo inherente a cualquier transductor. No existe transductor sin cristal piezoeléctrico.
y la transmisión de estas señales de ultrasonido se ven facilitadas por el agua que contiene nuestro organismo. En realidad, estas dos modalidades, tanto el ultrasonido como la resonancia magnética, son basadas en el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Si no tuviéramos mucha agua, naturalmente estas modalidades serían casi inservibles, pero no es así, felizmente. Entonces, el transductor es la parte principal, pero no sería nada sin un tablero donde podamos controlar. Hay muchos más parámetros que un aparato de rayos X que controlar y una computadora que finalmente procese esas señales y las hagan una imagen visible. Y ese ultrasonido que sale del transductor tiene las mismas propiedades que una onda electromagnética como es la luz. Tiene dispersión, tiene reflexión y tiene refracción. Y muchos de esos van a ser causantes de que se originen artefactos en nuestra imagen en el ecógrafo. Eso es algo en lo que nosotros, al menos en radiología, estamos entrenados en reconocer los artefactos que se originan en el ultrasonido para poder reconocerlos, diferenciarlos de lesiones que estén presentes en el cuerpo humano. Entonces, en la transmisibilidad, la resistencia, la transmisibilidad del ultrasonido en un tejido se le llama impedancia. Y esa impedancia acústica cambia en una interfase que no es más que el límite entre dos tejidos diferentes, es decir, grasa con músculo, músculo con vasos, etc. Esos son interfaces. Y eso es justamente lo que capta nuestra máquina de ultrasonido. Estas interfaces son como si fueran los aparatos que detecta el radar. Y históricamente el ultrasonido ha ido mejorando bastante porque al inicio eran artefactos que no eran nada portátiles, eran tediosos de usar y usualmente eran matrices de detectores piezoeléctricos en un arreglo que dejaba espacios entre ellos, por ejemplo. Era bien pesado el transductor y grande. De ahí evolucionó a una forma que rodaba, giraba, así como si fuera un ánodo, giraba y transmitía ondas de ultrasonido de esa forma y se reconstruía la imagen en una forma más o menos convexa y eso fue el inicio de los transductores convexos, que son los que se usan más hoy en día, estos de acá. Y conforme fue avanzando, también fueron avanzando las formas que se podían ver en la pantalla. Por ejemplo, el modo A, que era el modo donde normalmente se utilizaban las ondas de ultrasonido en los primeros aparatos que se inventaron, el modo A solamente te decía qué interfaces había en el camino del ultrasonido, pero no te reconstruía ninguna imagen. El modo M es un modo donde te dice qué superficies se están moviendo y cuáles están quietas. Si son líneas rectas, son quietas. Si están ondulantes, es que se están moviendo, pero no te dice mucho sobre la estructura. Aún se utiliza este modo, sobre todo en ecocardiogramas y en detección de latidos fetales, así como en ecografía pulmonar. Y el modo B es el modo que todos conocemos. Este modo es el modo que es detectado en todos los ecógrafos que están a la venta en el mundo y usualmente es el que utilizamos para todos los exámenes ecográficos que se hacen en un paciente. ¿Cómo el ecógrafo construye esa imagen? En realidad no es tan complejo como una tomografía. La computadora también resuelve una matriz de datos, pero es bidimensional esta matriz de datos. Es un haz no tridimensional, sino bidimensional. Entonces, la matriz en cierta forma es un poco más fácil de resolver. No es tan difícil como un tomógrafo. Entonces, el aparato lo que hace es resolver esta matriz y darnos una imagen en tiempo real, segundo tras segundo, dependiendo de cómo haya reconstruido la imagen. Como es más fácil, pues la computadora va a tener esa capacidad de informarnos a tiempo real cómo se ve la imagen en la ecografía, la cual, por cierto, se ha desarrollado mucho a lo largo de los años. A la izquierda, por ejemplo, tenemos una imagen de los primeros ecógrafos
de los años 80. En cambio, en la segunda imagen tenemos ya un ecógrafo a mitades de los años 90. Entonces se dan cuenta todo lo que ha avanzado la imagen en ecografía. Eso es también gracias a la computadora y gracias al diseño de nuevos transductores. Dicho sea de paso, el conocimiento anatómico aquí está obligatoriamente requerido, ya que los cortes que hacemos dependen mucho de dónde coloquemos el transductor, y el transductor puede ser colocado siguiendo los diversos planos del cuerpo humano, tanto los planos axiales, sagitales, coronales, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a formar imágenes, y estas imágenes tienen que ser interpretadas de acuerdo a la posición del transductor que estemos aplicando contra el paciente. Por eso es que de todas las modalidades, probablemente la que exija mucho la capacidad visoespacial de la persona es la ecografía. Y parte de la ecografía es justamente el saber aprovechar los artefactos. Los artefactos son imágenes que no están allí, pero que sirven para poder reconocer algunas cosas que sí están allí. Por ejemplo, acá podemos ver una vesícula, el hígado y un riñón. La vesícula como contenido líquido por excelencia, la bilis, deja pasar el ultrasonido limpiamente al ser un líquido, no va a rebotar nada porque no hay nada dentro, no hay interfaces, entonces va a ser de color negro, anecoico, a diferencia de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un aumento de la ecogenicidad o del gris, que así se le llama en la ecografía, ecogenicidad, un aumento de la ecogenicidad detrás de este contenido líquido, lo cual se llama refuerzo acústico. Y este refuerzo acústico es dado porque la mayoría del ultrasonido ha atravesado, perdón, la vesícula limpiamente y ha llegado a la interfase que hay detrás. Es por eso que se forma este haz brillante, que es el refuerzo acústico. Es la marca de los líquidos. Todos los líquidos, ya sea vesícula, ya sean vasos sanguíneos grandes como la aorta, ya sean quistes ováricos, ya sea la vejiga urinaria o una hidronefrosis, todo lo que esté líquido da refuerzo acústico posterior. En cambio, lo que no deja pasar ultrasonido es completamente lo contrario. Por ejemplo, acá vemos un riñón derecho porque acá está el hígado, y acá en su interior vemos una imagen hiperecogénica, es decir, de un color gris brillante, de un color blanco, que deja, al contrario de la imagen anterior, una sombra posterior, una sombra acústica posterior. Esta sombra nos indica que el ultrasonido no ha pasado a través de esa imagen hiperecogénica, lo cual es una señal de que esa imagen es sólida, muy sólida, típicamente una litiasis, una calcificación. Entonces, las litiasis normalmente producen sombra acústica posterior, una sombra hipoecoica. En cambio, los líquidos producen refuerzo acústico posterior, un refuerzo hiperecoico. ¿Se dan cuenta? Los artefactos entonces son cosas que no están allí, pero que nos ayudan realmente a reconocer la naturaleza de la lesión que estamos viendo, la naturaleza de la estructura. Por eso es muy importante dominar al menos física básica en ultrasonido, porque explica bastante el origen de estos artefactos. Y la ecografía no se detiene ahí. Aparte de los modos M, A y B, tenemos la ecografía Doppler. Y la ecografía Doppler se basa en el entendimiento de justamente un efecto que nos permite poder reconocer hacia qué dirección va un flujo de líquido dentro del organismo. Que esto es muy importante porque en la ecografía vascular, por ejemplo, esta ecografía Doppler es la que más se usa, es la que más se utiliza. Entonces, la ecografía Doppler normalmente está asociada a los colores rojo y azul, pero nosotros en realidad podemos programar la escala de colores que querramos. No siempre rojo, no siempre azul, pueden ser otros colores. Y este es el efecto del que les hablaba. Este efecto es el efecto Doppler. Cuando se acerca un flujo sanguíneo o un objeto, por ejemplo, digamos, se acerca una ambulancia a ustedes, ustedes van a escuchar un sonido diferente a cuando la ambulancia se está alejando, ¿no es cierto?
Ese es el efecto Doppler. Y eso se traduce también en el ultrasonido. El ultrasonido Doppler entonces reconoce hacia qué dirección está yendo el flujo sanguíneo gracias a este efecto. Dado que en el vaso sanguíneo hay glóbulos rojos, hay elementos formes, lo que va a rebotar el ultrasonido dentro de un vaso van a ser justamente los glóbulos rojos y los elementos formes. La sangre no, porque ya recordamos que el plasma, perdón, es líquido completamente, entonces eso no va a rebotar los haces de ultrasonido, pero sí los elementos formes. Entonces, gracias a eso es que se puede distinguir hacia dónde va un líquido determinado. Si el líquido se está alejando o si el líquido se está acercando. Y gracias a eso, la onda que veamos en el Doppler va a cambiar. Si está perpendicular, obviamente no vamos a saber si se está acercando o está alejándose. Pero si inclinamos el transductor con respecto al flujo, vamos a poder observar la onda. Como ustedes podrán intuir, esta modalidad de ecografía es un poco tediosa y requiere bastante pulso. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el vaso, mucho más difícil es de poder mantener tanto el vaso centrado como el ángulo con respecto a la piel del transductor. Porque recordemos que todo examen ecográfico se utiliza con gel, se usa gel y ese gel es resbaloso. Entonces, súmenlo eso a un paciente que respira, por ejemplo, y ya se imaginarán cuánta destreza, cuánto pulso es necesario mantener para poder sacar una buena imagen Doppler. Es por eso que las ecografías Doppler usualmente demoran bastante, si es que son bien hechas. Acá tenemos un ejemplo clásico, es un cordón umbilical donde podemos observar la vena y la arteria, que se pueden ver aquí y están de color rojo y azul. En este caso, nosotros tenemos una escala de colores a la izquierda y en esta escala de colores podemos observar que están dispuestas de esta manera, rojo primero y azul después. Eso quiere decir que todo lo que se acerque va a ser rojo y todo lo que se aleje va a ser azul. Pero como ya les dije, uno puede programar esta gama de colores a su voluntad. Es decir, yo puedo poner si quiero el color azul arriba y el color rojo abajo, o puedo ponerle otros colores, puedo ponerle color amarillo y color marrón, por ejemplo, elegir otro patrón de colores diferente. Entonces, no necesariamente va a ser rojo y azul. Y nos va a permitir distinguir bastante un flujo, no solo de sangre, sino también puede ser de orina, por ejemplo, puede ser un flujo, una fuga, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas. Y vale mucho también para poder estudiar la vascularización de estructuras, por ejemplo, abscesos, órganos, como el hígado, el vaso, etcétera. Todo ello va a formarse a partir de la imagen obtenida en la ecografía Doppler. Como por ejemplo aquí, vemos aquí una ecografía hecha a una gestación prácticamente casi a término y donde podemos observar el polígono de Willis del feto. Y como ustedes pueden ver, la ecografía Doppler también nos permite observar la circulación en tiempo real. Esta capacidad de la ecografía Doppler muchas veces es bien utilizada, sobre todo por los colegas que utilizan este examen para poder observar vasculaturas difíciles de ver. Sin embargo, es preciso aclarar que la ecografía Doppler utiliza muchos recursos de la computadora que tiene el ecógrafo, así que mientras más movimiento tenga, la resolución como que va a disminuir un poco y eso es normal porque el ecógrafo va a disminuir la capacidad que tiene de mostrarnos la onda. Dicho sea de paso, el Doppler que vemos acá, junto con este, es el Doppler Color, que es el Doppler más comúnmente usado en la evaluación de vasos sanguíneos. Sin embargo, existe otro Doppler que es de color amarillo, que es el Doppler Power, y ese Doppler en realidad tiene más ventajas porque no depende tanto de la dirección, sino más bien del movimiento y por eso nos permite ver mucho mejor lo que son vasos pequeñísimos. Por ejemplo, vasos en áreas inflamadas del hígado, áreas inflamadas del riñón, por ejemplo, áreas inflamadas subcutáneas, ecografía musculoesquelética en artritis, se puede ver la vascularización incrementada en las articulaciones afectadas por la inflamación, por ejemplo.
Todo eso se puede ver con el Doppler Power, que es un Doppler diferente. Y también podemos observar que las ondas que describimos aquí también las podemos ver en el ecógrafo, y ese es el Doppler espectral, que es simplemente una representación de la velocidad de movimiento de la sangre o del fluido dentro del vaso que estamos explorando. Simplemente eso. Por eso es importante este tipo de ecografías, porque justamente por las ondas nos permite distinguir eh, la diástole de la sístole, por ejemplo, dentro de un vaso sanguíneo, porque detecta esos cambios de velocidad mínimos, sobre todo en vasculatura periférica, y por eso nos permite decir, ah, esta onda es diastólica, ah, esta onda es sistólica. En el corazón también se utiliza, obviamente, porque allí hay mucho movimiento de líquido. Muy bien, entonces empezaremos con la última de todas las modalidades en la radiología convencional, más avanzada, pero a la vez es un poco incomprendida, es un poco difícil de entender. Acá trataremos de hacerla lo más entendible posible. El resonador está basado en principios físicos relacionados al magnetismo. Y normalmente el resonador está basado en imanes grandes, magnetos, que están sumergidos en un líquido frío, helio líquido, que usualmente conservan de esta forma su capacidad superconductora y conservan también ese magnetismo. El magnetismo, como ustedes saben, el campo magnético se mide en teslas. Entonces, los aparatos normales tienen un campo magnético con una potencia de 1.5 teslas clásicamente. Hay aparatos de 3 teslas, de 5 teslas, 7 teslas y 10 teslas. Cuando más teslas le pongan, más van a ser los efectos adversos en el cuerpo humano. Es por eso que prácticamente, a pesar de que no se ha encontrado efectos serios en los experimentos con campos magnéticos de un montón de teslas, sin embargo, se sabe que en algún momento va a llegar a un límite. Pero bajando a nuestra realidad, acá en el Perú, la mayoría utiliza 1.5. Entonces, acá tenemos un esquema de cómo se ve un resonador, y tenemos aquí a la izquierda la cantidad de solenoides que está compuesto ese imán del resonador. No solamente tiene un imán grande, sino también tiene un montón de solenoides pequeños, que son estas placas conductoras que nos permiten cambiar el campo magnético a voluntad, programándolo, y de esta forma en los tres ejes, en el eje X, Y, Z, cambiar el campo magnético, la dirección, no solamente en la dirección del paciente, que es longitudinal, sino también puede ser transversal o puede ser de adelante hacia atrás. Todos esos cambios en el campo magnético, en la dirección, se pueden gobernar desde la consola, que es una consola diferente a la que se utiliza en la tomografía. Y también tiene antenas. Las antenas se ponen junto al paciente para poder recibir la señal. ¿Qué señal, doctor? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona un resonador. El imán siempre está encendido, el imán principal. Entonces, cuando colocamos al paciente, los átomos de hidrógeno que están dentro de él, que es prácticamente todo su cuerpo, entre comillas, porque estamos llenos de agua, se van a ordenar. Y a ordenar me refiero a que se imaginen por un momento un montón de trompos que están girando en direcciones diversas, y unos están inclinados y otros están de pie. Todos esos son nuestros átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene, digamos, una forma de girar, que es una propiedad física en realidad, que es el spin. Esta propiedad física no se traduce, digamos, en una propiedad medible como entendemos. O sea, es como el color rojo, color celeste, color azul, que es una propiedad de la materia. También el spin es una propiedad de la materia. Y para efectos prácticos, el spin muchas veces se imagina como un trompo girando, que es como se hace para entender el hidrógeno, el átomo de hidrógeno. Entonces, supongamos que el spin es equivalente a hacer girar
un átomo de hidrógeno. Entonces el átomo es un trompo que en el paciente están en desorden. Una vez que lo metemos en un imán del resonador que siempre está encendido, esos trompos súbitamente se van a ordenar en una sola dirección. Sí, así es. ¿Por qué? Porque cada átomo de hidrógeno es positivo, ¿no es cierto? Cada átomo de hidrógeno, si se dan cuenta, el átomo de hidrógeno solo tiene un protón. Entonces, es positivo. Y ese minúsculo átomo de hidrógeno, ese núcleo de hidrógeno, ese protón, al girar, produce un campo magnético pequeño también, que es fácilmente influenciado por campos magnéticos externos, como el caso del imán gigante del resonador en el cual hemos metido al paciente. Entonces, una vez que metemos al paciente, dijimos que todos los trompos van a girar al unísono, como aquí. ¿Se dan cuenta? Todos van a estar ordenados. Va a haber algunos, uno que otro, uno en un millón, por ejemplo, que va a estar girando en otra dirección. Pero la inmensa mayoría, el 99.999999% van a estar girando así. Entonces, cuando los imanes que hay acoplados a ese imán gigante, se les indica que cambien el campo magnético transversal, por ejemplo, al paciente, entonces sucede algo curioso. Pero antes ordenémonos. El imán gigante produce un campo magnético en la dirección de la cabeza a los pies, o de los pies a la cabeza, si prefieren, en dirección longitudinal al paciente. Entonces los trompos se alinean en el eje longitudinal. Después, el siguiente paso, indicarles a los imanes secundarios que por favor cambien el campo magnético de manera transversa, por ejemplo, de adelante hacia atrás. Porque recordemos que esos imanes gobernaban los tres ejes, ¿no es cierto? Entonces, cambian el campo magnético de adelante hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a cambiar varias veces. Lo van a cambiar muchas veces en un minuto. Van a cambiarlo tantas veces en un minuto que esa frecuencia de veces que va a cambiar el campo magnético de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, va a igualarse a una frecuencia de radiofrecuencia. No sé si me dejo entender. La radiofrecuencia, que es un tipo de onda, tiene una frecuencia determinada en el espectro. Esa frecuencia es la misma frecuencia que se utiliza en los imanes secundarios de cambiar de dirección de polaridad una y otra vez. Y eso hace que los átomos de hidrógeno, los protones, tomen energía de ese cambio súbito, de ese cambio a una frecuencia de radiofrecuencia. Ojo, que no es radiofrecuencia. Ustedes seguro han escuchado decir, ah, sí, que al paciente se le aplica una radiofrecuencia y los protones captan energía de esa radiofrecuencia y luego emiten otra radiofrecuencia. No, no es así. No es así. Lo que pasa es que el campo magnético secundario cambia de dirección a una frecuencia igualita a una radiofrecuencia, sin ser radiofrecuencia. Entonces, lo que pasa es esto. Cuando se aplica este cambio del campo magnético, entonces empiezan a tambalearse también al unísono, en la dirección del imán secundario. ¿Ven? En la dirección del imán secundario, todos los trompos están ahora inclinándose. Y luego apagamos el imán secundario y los trompos empiezan a recuperarse. Y ahí sí liberan energía. Y esa energía sí es una radiofrecuencia que es captada por las antenas que rodean al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sí es una radiofrecuencia. La radiofrecuencia que emiten los átomos de hidrógeno, en específico los protones, al ser apagado ese imán secundario. Entonces, eso es lo que es reconocido por la computadora y arma su propia matriz. Así como armaba la matriz la computadora del tomógrafo, igualito arma la matriz la computadora del resonador. Resuelve su matriz, aplica su matemática y esa matriz se llama aquí espacio K. El espacio K es la matriz del resonador. Y el método que utiliza para transformarlo en imagen resolviendo esos valores de radiofrecuencia en cada voxel se llama transformación de Fourier. Y en base a eso es que obtenemos la imagen.
Yo sé que para muchos esto puede sonar chino, pero así es como se realiza la muestra, la toma de imagen en un resonador. Y no es difícil, no es difícil porque ustedes recuerdan cómo se tomaba la imagen en un tomógrafo. El resonador es prácticamente lo mismo, solo que con radiofrecuencia y un espacio K. Y el espacio K tiene propiedades, puede llenarse de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, tal como uno lo elija, y la imagen va a cambiar si se dan cuenta. La computadora lo interpreta de manera distinta. Es algo que se le hubiera ocurrido prácticamente a un extraterrestre, pero en realidad esto ha sido objeto de muchas investigaciones previas que buscaban obtener imágenes a partir de los átomos de hidrógeno, como una alternativa a la tomografía. Entonces, las secuencias en la resonancia magnética tienen como efecto ello: jugar con las radiofrecuencias, jugar con los imanes secundarios, jugar con las órdenes que le damos, decirles con qué frecuencia van a cambiar de dirección ese campo magnético, con decirles en qué momento va a ser, cuánto vamos a esperar a los trompos a que se enderecen, o si no los esperamos, inmediatamente volvemos a bombardearlos con campos magnéticos cambiantes. Todo eso, al variarse, produce una secuencia diferente. Y la principal característica diagnóstica de la resonancia magnética es su elevado contraste tisular, es decir, podemos diferenciar un tejido con otro. Y también, obviamente, la capacidad multiplanar, podemos reconstruirlos en diversos planos, sagital, coronal, axial. Sin embargo, su resolución espacial es menor que la tomografía. La tomografía puede distinguir un poquito mejor eh, estructuras pequeñas que un resonador convencional de 1.5 teslas. Esa es su desventaja. La ventaja es en partes blandas. Y entonces tenemos en secuencias dos grandes familias. Esto es fácil. Normalmente nosotros usamos estas dos grandes familias para todas las secuencias que existen. La secuencia EcoSpin, que son más anatómicas. Cualquier frecuencia utilizada en resonancia magnética se basa en una de estas dos. Al ser más anatómicas, la secuencia EcoSpin necesitan más tiempo de adquisición. El paciente se demora más. En cambio, la secuencia ecogradientes son más rápidas, pero su punto en contra es que son más sensibles a los artefactos y sustancias que alteran el campo magnético, como las prótesis de metal, el movimiento, etc. Ambas formas tienen su forma turbo o fast, es decir, eh, puede programarse en la computadora de la consola para que apure un poco el examen, variando un poco las órdenes que se le dan a los imanes secundarios. De tal forma que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, quiero que vean esto. Por ejemplo, nosotros le ordenamos a los imanes aquí que cambien el campo magnético de tal forma que los trompos giren 90 grados. Luego, sin darles tiempo a que los trompos se enderecen, le ordenamos otra vez a los imanes secundarios que esta vez volteen a los trompos 180 grados. Y ahora sí, esperamos a que se recuperen y se recuperan los átomos de hidrógeno, los trompos se enderezan otra vez longitudinalmente, emiten su señal de radiofrecuencia y se calman. Eso es una secuencia, por ejemplo, EcoSpin clásica. Y por eso se distinguen dos tiempos. Tenemos el tiempo de eco, que es el tiempo que demora desde que le damos las órdenes a los imanes secundarios a mover los trompos hasta que los trompos liberan energía y se enderezan. Y el tiempo de recuperación, que es prácticamente el tiempo entre los que les damos la orden a los imanes secundarios. Y en base a estos tiempos, tiempo de eco y tiempo de recuperación, es que jugamos para armar las secuencias ponderadas tanto en T1, en T2 y en densidad protónica, dependiendo si tienen tiempos de eco largo o corto o tiempos de recuperación largo o corto. Si tenemos tiempo de recuperación corto y tiempo de eco largo, no sirve, pero el resto sí. Así se arman las imágenes, así se arman las secuencias. No es difícil. Si se dan cuenta, es prácticamente programar las órdenes a los imanes secundarios, esperar o no a que los átomos de hidrógeno, los núcleos de hidrógeno, los protones, se enderecen o no, y esperar
la señal, reconstruir la señal y darle preferencia a un tiempo o a otro tiempo. Porque sí, el T1 es el tiempo en que la magnetización longitudinal original de los átomos de hidrógeno se recupera en un 63% después de que se le da la orden a los imanes secundarios. Y el T2 es el tiempo en que la magnetización transversal, que es del imán secundario, se reduce en un 63%, es decir, que los trompos se están recuperando y que los trompos desviados se reducen en un 63%. Esa es la definición. Son tiempos, sí, pero cada tiempo es diferente. Y la densidad protónica, por otro lado, nos mide cuántos protones hay relativamente densos o no en un tejido. Obviamente el líquido va a tener más protones que hueso, por ejemplo. Es así que se forman estas secuencias, las ponderadas en T1, en flare, en T2, que clásicamente son spin echo. Ya dijimos, las spin echo son las más usadas, las anatómicas. Muy bien, entonces la T1 como característica tiene que el líquido sea de un gris oscuro, de un color negro. Como podemos ver acá, líquido cefalorraquídeo de color negro. Acá voy a poner muchos ejemplos de cerebro porque es bien práctico, porque tiene varios tejidos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver en el flare que vemos líquido negro también en el flare y en el T2 vemos líquido cefalorraquídeo blanco. Pero la diferencia entre estas y el T1 es que, por ejemplo, acá pueden fijarse que el T1 tiene materia gris, gris y materia blanca, blanca, ¿no es cierto? En cambio, se invierte en el flare y en el T2. Cada uno tiene su propia forma de ver la sustancia blanca y la sustancia gris en este caso porque ustedes dirán, pero prácticamente el agua que contiene el cuerpo de la neurona con el haz de mielina es la misma. No, no es la misma, porque esa agua no siempre está libre, está ligada. Puede ser a glicoproteínas, puede ser a la misma mielina, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el agua dentro de una parte del cuerpo no es igual a otra parte del cuerpo, incluso dentro de un mismo órgano como es el cerebro. Entonces, acá tenemos esas diferencias. Lo bueno de la resonancia es eso, que nos resalta las diferencias tisulares con respecto a las propiedades del hidrógeno. Por eso el hidrógeno de la hemoglobina no es el mismo hidrógeno del plasma, no es el mismo hidrógeno que está en el líquido cefalorraquídeo, no es el mismo hidrógeno que está dentro de los alveolos pulmonares, no es el mismo hidrógeno que está como parte de las glicoproteínas, como parte del ADN, no es el mismo. Y eso justamente se aprovecha en la resonancia magnética. Un ejemplo de la utilidad del flare, por ejemplo, vemos aquí una T2 simple en la cual esta lesión que está alrededor de los ventrículos, en este caso el ventrículo lateral izquierdo, se confunde con el líquido cefalorraquídeo, pero acá con la secuencia flare eliminamos ese líquido cefalorraquídeo y así podemos ver mejor la lesión. ¿Se dan cuenta? Es muy útil. También tenemos las T2 con saturación grasa. Por ejemplo, aquí tenemos saturación grasa en una T2 clásica. La T2 clásica se utiliza más que nada en pacientes, en la mayoría de resonadores, y la saturación grasa nos permite que la grasa se ponga de un gris oscuro, hipointenso. ¿Por qué? Para resaltar el líquido del edema, de colecciones, etcétera. Para eso sirve una T2 con saturación grasa. Una densidad protónica con saturación grasa, perdón, una STIR, porque la densidad protónica también tiene saturación grasa, pero es muy parecida a la T2. Una STIR, como vemos en esta imagen, que es otro tipo de secuencia spin echo, es muy parecida a la T2. Entonces ustedes dirán, ¿cuándo utilizamos STIR y cuándo utilizamos T2? Bueno, STIR se utiliza cuando el paciente tiene prótesis metálicas porque es menos susceptible a artefactos. En cambio, la T2 se utiliza cuando no los tiene, ya que es mucho más susceptible a los artefactos. Y otra cosa también es que la STIR puede utilizarse en resonadores de menor tamaño, de menor potencia. En cambio, la T2 necesariamente requiere un resonador de una potencia moderada, de 1.5 teslas, por ejemplo. Esa es la diferencia entre el T2 con saturación grasa y el STIR. Son también las dos secuencias que resaltan el líquido, pero tienen sus ventajas y sus desventajas.
Bueno, la densidad protónica con saturación grasa también existe, pero se utiliza más en la parte musculoesquelética porque nos permite definir muy bien lo que son los músculos de la grasa, que al saturarse también se pone hipointensa. Vamos a verla mejor en la clase de músculo esquelético. Ahora podemos ordenarle también al resonador que no lea todo el espacio K, sino una partecita, la del centro. Entonces, así vamos a tener la colangioresonancia, que nos permite ver muy bien lo que es los conductos del colédoco, los conductos biliares intrahepáticos, por ejemplo, la vesícula, y la resonancia magnética fetal. Esos tipos de resonancia usan secuencias spin echo que no leen completamente el espacio K, le dan preferencia al centro. Y tenemos también otros tipos de secuencias de inversión-recuperación, por ejemplo, en la que jugamos con los imanes secundarios y con los ecos de los protones de tal forma que se resalta mucho más la diferencia de grises entre dos estructuras cercanas. Por ejemplo, acá tenemos inversión-recuperación en T1 e inversión-recuperación en T2. Si se dan cuenta, es como si le hubieran puesto más contraste. Se ve mucho mejor la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Y también tenemos las secuencias de ecogradiente, que es la otra superfamilia. En realidad no son muy usadas y se usan más cuando estamos sospechando, por ejemplo, de acumulación de metales, hemosiderina, que es lo más clásico en un sangrado, por ejemplo. Y tenemos dos tipos de secuencia, ¿no? La gradiente eco T2 o T2 asterisco, también llamada, y la imagen por susceptibilidad magnética, que también se le llama SWI, SWI. Esas dos son secuencias ecogradiente. La SWI es la evolución de la ecogradiente T2 y la SWI es mucho más sensible que la T2 a estos puntitos negros que son microhemorragias dentro del parénquima cerebral, por ejemplo. Entonces, a pesar de que parezcan parecidas, en realidad no son iguales. Y la SWI es la evolución de la ecogradiente T2. La T2 usualmente requiere un poco de menos tiempo que la SWI, pero el problema es que no es tan sensible. Y para poder distinguir la gravedad de algunas patologías, necesitamos verlas en toda su extensión. Es por eso que ahora, hoy por hoy, para detectar estas microhemorragias, depósitos de hemosiderina, la susceptibilidad magnética es elección. También para el depósito de metales, por ejemplo, en la enfermedad de Wilson, en la hemocromatosis, por ejemplo, también es muy útil. Y tenemos las otras, que también es la difusión, junto con su hermano, el mapa ADC, que nos dicen si las moléculas de agua están restringidas en un espacio o no. Por ejemplo, en una inflamación, en un cáncer, en una neoplasia, y eso permite resaltar muy bien una lesión que muchas veces, a veces no es visible en una T2 o en una T1 convencional. También tenemos la perfusión, que nos dice en un mapa por resonancia magnética qué región está más perfundida con flujo sanguíneo o no, sin necesidad de usar contraste. Y la tomografía también tiene, por cierto, una perfusión. Y la angiografía por resonancia magnética, que también es un tipo de ecogradiente y que nos permite ver muy bien los vasos sanguíneos, sobre todo cuando hay gadolinio de por medio. El gadolinio, el contraste que se utiliza en resonancia magnética. Y la espectroscopía, que nos permite ver la composición dentro de una lesión de manera relativa. Por ejemplo, si la lesión tiene más colina, más creatina, más ácido neuramínico, por ejemplo, más lactato, podemos decir si esta lesión probablemente sea una isquemia, un tumor, una colección, un absceso, pero de ninguna forma nos da el diagnóstico definitivo, siempre observando el resto de secuencias. Mientras más secuencias tenga, más parámetros va a tener la resonancia magnética, y es así que las resonancias magnéticas, los protocolos que tienen más secuencias, se les llama multiparamétricos. Y un ejemplo clásico es el de la próstata. El de próstata es un clásico ejemplo de resonancia multiparamétrica. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con los principios radiológicos que gobiernan la resonancia magnética. Espero que hayan entendido al menos lo básico y recomiendo estas lecturas que son muy interesantes y que les va a guiar no solamente por lo que hablé en estas diapositivas, sino en mucho más. Les va a hacer entender muy bien lo que es la resonancia magnética
y la tomografía, aunque esté en idioma inglés, yo igual los recomiendo porque son muy importantes y son la bibliografía de la cual me he guiado. Entonces, finalizo esta exposición diciendo su atención y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas noches otra vez. Hay preguntas en el chat. Menciona la primera pregunta, ¿a qué se debe la diferencia entre nombre y el color con lo referido a radio lúcido y radio opaco? Radiolúcido se refiere a que en una placa, en una radiografía, el haz de rayos X lo ha atravesado completamente al paciente. Entonces, la placa está, la radiografía está de color negro, de un gris muy oscuro. Entonces, a eso se le llama radiolúcido. En cambio, se le llama radiopaco cuando no han atravesado, por ejemplo, en hueso y en la placa sale de color blanco. Debería ser al revés, sí, y yo les voy a explicar el motivo por el cual parece al revés, y es porque normalmente en el principio del invento de los rayos X, las placas no eran de ese tono de grises, era un tono de gris invertido, los huesos eran negros y el aire era blanco. Es por eso que se quedó con esos nombres, radiolúcido y radiopaco, hasta estos días. De acuerdo. En la siguiente pregunta dice, ¿en el ecodoppler el color rojo es para arteria y el azul es para vena? ¿O no necesariamente es así? No necesariamente. El ecodoppler nos permite asignar a los colores dependiendo de nuestra comodidad. Si nos gusta más el color rojo sea para vena y el color azul sea para arteria, lo podemos poner. Lo importante es saber interpretar cuál corresponde al flujo que se acerca al transductor y cuál corresponde al flujo que se aleja. Mientras tengamos eso presente, no hay ningún problema. Podemos tener el color que queramos en el espectro de color y interpretarlo de manera correcta. No hay problema. No siempre van a corresponder. Ujú. Mencionan, doctor, en su opinión, ¿usted cree que el entrenamiento en ecografía es necesario en los estudiantes de medicina en pregrado? Personalmente yo creo que sí, porque a pesar de que mis colegas que se siguen en las exposiciones probablemente me quieran lapidar, en realidad yo distingo mucho lo que es el entrenamiento de lo que es el entrenamiento en lectura, el entrenamiento técnico del entrenamiento en lectura. El entrenamiento de lectura es lo que se hace en la especialidad, es el acto médico de informar. Y eso obviamente es perteneciente a la especialidad. Pero yo estoy completamente convencido de que la ecografía es un elemento que prácticamente se ha convertido en un estetoscopio más. Entonces, yo creo que hay cosas básicas que todo interno de medicina debería saber y que todo médico general debería saber en el campo de reconocer, no en el campo de informar. En el campo de reconocer cosas básicas como por ejemplo una colecistitis, una litiasis renal, una apendicitis, un embarazo, esas cosas yo creo que sí es bueno recibir un entrenamiento porque eh, normalmente en los serums yo tengo varios colegas que me han consultado sobre ecografías, sé que en algunas postas hay, y en el entrenamiento también cubre las necesidades que habrían, por ejemplo, de algunos colegas que trabajan en UCIs con esto del COVID y en emergencias donde a veces tienen ecógrafos que están al lado del paciente. Y muchas veces, cuando hay pocos colegas radiólogos en esos medios, pues como que se sobresatura el servicio o al paciente se le hace perder tiempo por cosas que podrían ser fácilmente halladas, ¿no? Entonces, el POCUS, que es las siglas en inglés de ultrasonido al costado del paciente, es una ola de conocimiento vigente en Estados Unidos. Ustedes revisen el Twitter, es prácticamente un lugar repleto de simposios educativos de POCUS, y no es porque sea invasivo, sino porque es necesario para el paciente. Va a llegar un momento donde no va a haber radiólogos suficientes para cubrir toda la demanda y van a tener que dosificarse para los casos más necesarios. Esto es impopular entre mis colegas porque confunden muchas veces lo que es informar de reconocer. Informar es el acto de plasmarlo en palabras a partir de un examen mucho más completo que un POCUS. El entrenamiento en POCUS, que es el ultrasonido al costado del paciente, no requiere de esa meticulosidad, de esa minuciosidad de un examen radiológico normal.
ese examen, el POCUS, es el que yo estoy de acuerdo en enseñar en pregrado. Es necesario. De acuerdo, doctor. Menciona en qué casos se haría un flyer. El FLAIR lo vas a encontrar en cerebro, donde quiera que haya una lesión, siempre le van a poner FLAIR, ya es parte del protocolo ya. Otros FLAIR he visto en casos especiales de pelvis, por ejemplo, pero es muy raro. En pelvis lo normal es que se utilicen T1 y T2 y el contraste sí es necesario. El FLAIR lo vas a encontrar más bien en cerebro y como ya dije, brilla más su utilidad cuando tenemos lesiones alrededor de los ventrículos y es así que podremos observar muy bien esas lesiones quitando el líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que me he olvidado de mencionar es que en la resonancia magnética no se ven las corticales óseas. Ojo, todas las corticales se ven hipointensas, de color negro, T1 a T2, ecogradiente, inversión, recuperación, etcétera. En todita se va a ver de color negro. No va a haber ni una en donde se vea bien la corteza. Por eso es que para evaluar fracturas, tumores óseos, es necesaria, aparte de la resonancia, si es que desean, una tomografía sí o sí. Ya, bueno, menciona, ¿podría hablarnos sobre la espectroscopía y los ejemplos en que se solicita? La espectroscopía, como ya mencioné, es una modalidad, es una secuencia de la resonancia que explota mucho la capacidad de reconocer las diversas eh, radiofrecuencias emitidas por los átomos, por los protones de cada sección, ¿no? del cuerpo del paciente. Entonces, esa espectroscopía se utiliza más en casos de que tengamos, por ejemplo, en el cerebro, tumoraciones que se parezcan, por ejemplo, a un absceso, que se parezcan, por ejemplo, a, a una infección por toxoplasma, a una criptococosis, a un tuberculoma. Para esas cosas es necesaria, sobre todo, para apoyar mucho más la presunción diagnóstica. Lo van a encontrar mucho más en cerebro que en otro tipo de segmento. Doctor, preguntan por los libros, uno de los libros que nos recomendaría para empezar, ¿no? A estudiar diagnóstico por imágenes y supongo que se refería a los libros que usted nos presentó en pantalla. ¿Dónde los podría conseguir? Menciona. Bueno, yo creo que les podría recomendar algunos sitios donde poder conseguirlos, pero ya sería en mi correo, que ya he proporcionado en mi, en mi última diapositiva. Pero uno de los libros que más puedo recomendar para el estudio general de radiología es el Learning Radiology o Aprendiendo Radiología, que está dirigido exclusivamente a pregrado y a médicos generales. Mm, Listo, doctor. A ver, ¿cuándo es preferible indicar una tomografía y no una resonancia magnética? Eso va a depender mucho del segmento. Por ejemplo, en pulmones es necesaria una tomografía sí o sí. Pocas veces va a encontrar resonancia magnética de pulmones. El corazón puede ser examinado por los dos, tanto por tomografía como por resonancia magnética. En huesos, lesiones corticales, por ejemplo, más tomografía que resonancia, pero en médula ósea y en partes blandas, más resonancia que tomografía. En cerebro, la tomografía para lesiones agudas en emergencia y la resonancia para lesiones neoplásicas, por ejemplo. Y en el cuello se ve mucho mejor con resonancia que por tomografía. Esos son algunos ejemplos que puedo citar, pero va a variar mucho del segmento y de la patología. Ujú. Menciona cuáles son los artefactos más comunes en la resonancia magnética. Uy, hay un montón. Los artefactos más comunes son los artefactos de movimiento, son los artefactos por el campo magnético no homogéneo, que son probablemente por imanes viejos, imanes que están gastados, por antenas que no reciben bien. eh, También hay artefactos por las prótesis metálicas, por ejemplo. Y así tenemos diversos artefactos que varían de acuerdo a las secuencias y de acuerdo al segmento, ¿no? Cada uno de ellos nos va a permitir poder evaluar una imagen limitadamente.
No es como la ecografía que nos permite distinguir algunas cosas. Estos artefactos son del tipo que evitan que veamos bien una imagen. En la tomografía también hay algunos. Mm, Bueno, creo que se refería acá al Doppler. Dice, ¿no? Buenas noches. ¿El flujo que se acerca al transductor es arterial o es venoso? Depende de cómo Sí. posiciones el transductor. Tú puedes posicionar el transductor para que el venoso se acerque y el arterial se aleje, o puedes posicionar tu transductor para que el venoso se aleje y el arterial se acerque. Por eso digo que requiere bastante práctica, no solamente es teoría. Bueno, doctor, creo que debido al tiempo, el doctor el que continúa ya está presente. En todo caso, mi compañero Javier quería brindarle unas palabras de Ok. cortesía, ¿no? Adelante, Javier. Javier, disculpa. Ay, creo que tiene problemas con el audio. A ver, Javier, intenta una vez más. Listo, Javier, ahora sí. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches, señores participantes. Agradecemos especialmente al doctor Jonathan Sánchez por las ponencias del día de hoy y de manera muy especial por el haber sido un pilar fundamental para la organización y la reorganización del presente curso de diagnóstico por imágenes, ¿no? A lo largo de muchos días y muchas semanas de coordinaciones. Y qué mejor pues que empezar este curso con dos de sus brillantes ponencias. Así que recordamos pues que el doctor estará nuevamente en sucesivas sesiones, así que atentos con ellos, señores participantes. Muchas gracias, doctor Sánchez. Gracias a ustedes. Nos vemos. Doctor, justo acá le mostramos el certificado, eh, reconociendo su ponencia el día de hoy. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Eh, a ver, disculpando por la presentación del certificado. Disculpe, doctor Araujo. ¿Podría volver a presentar su pantalla, por favor?